Bienvenidos, benditos hermanos y benditas hermanas en Cristo Jesús, a las riquezas, a la paciencia, a la misericordia de Dios, con los escogidos, con los llamados, con los íntegros, que aunque a nivel mundial seamos un remanente pequeño, así Dios no nos desampara. En estos últimos tiempos, que a la verdad yo todas las mañanas le agradezco a Dios por ser mi Dios, por ser mi Padre, por estar amparado, por estar guardado de los principios de dolores de parto y de la gran tribulación que se avecina y que ya no tarda. Así, benditos hermanos y benditas hermanas, caminemos con temor, seamos fieles, que tenemos el conocimiento, tenemos su bendita palabra, esta bendita riqueza que nos ha dado vida y que nos mantiene en la verdad. Son los deseos de este su siervo. Yo le he pedido a Dios, antes de abrir su bendita boca, que me permita ser un instrumento de su verdad, un instrumento de esta bendita enseñanza para que dé un fruto de vida, para que toque corazones Dios. Yo le he pedido con todo temor que no me permita dar una palabra que no sea de edificación, que no sea con la verdad. Yo le he pedido a Dios por todos los suscriptores, por todos los seguidores, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso a sus pies y no se pierdan, por los que estén predestinados el día de mañana para escuchar esta bendita palabra por este medio o por cualquier otro medio santo que Dios ponga. Son los deseos de su siervo, tanto a todos los que están aquí en México, como los que están en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina y en todo lugar en donde Dios permita. Me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 10 del libro de Génesis, capítulo 3, versículo 24. Vuelvo a repetir, Génesis, capítulo 3, versículo 24. Aprendimos sobre el pecado y el fruto de muerte, el fruto de enojo, el fruto de ira de Dios. Recuerde, bendito hermano, que cuando fueron expulsados Adán y Eva y los echó fuera al hombre y puso en el oriente del huerto querubines. Ahí nos quedamos para poder profundizar y lo echó afuera. Es muy importante porque ya vimos, para no confundirnos, que Dios hizo un sacrificio y los vistió. Y vamos a ver en el capítulo 4 un poquito más adelante que Dios seguía instruyéndolos con su ley. Pero muy importante, bendito hermano, ¿qué pasó? Adán y Eva, recuerde que eran seres espirituales. Como hoy, en el nuevo pacto, nuestro Señor Jesucristo nos trajo un nacimiento que no fue de carne. Entonces, este hombre pecó, pecaron, fueron echados de la obra, que el Edén representa hoy el amor al prójimo. El Edén representa sembrar, como ya lo vimos. El Edén representa lo que Cristo Jesús nos regresó, que es el llevar el Evangelio y dar nuestras vidas y labrar la tierra, que ya vimos todos sus simbolismos. ¿Qué pasó cuando entró el pecado? Bueno, Dios no los abandonó, sino que los dejó en carne todo el tiempo, porque por el pecado entró y la muerte, la separación, porque el primer pueblo, vamos a ver las genealogías, el primer pueblo judío o hebreo sale precisamente de Adán y de Eva, sale de uno de sus hijos llamado Sem. Pero todo este pueblo que Dios escogió desde que entró el pecado no fue un pueblo espiritual, fue un pueblo de carne. Y lo dice la palabra, no lo digo yo. Fue un pueblo que tuvo una ley, que tuvo cultos terrenales como una sombra de lo que iba a venir. Entonces, sí conocían la ley, era el único pueblo en el Antiguo Testamento que conocía a Dios. Acuérdese que ya vimos que había otra
creación antes de Adán y Eva, que les entró la maldición, les entró el pecado, les entró la mesa del enemigo, del adversario, la sabiduría del enemigo cuando pecó Adán y Eva. Pero en este caso, Dios siguió con Adán, con Eva y con toda su descendencia, con una palabra de orden, pero no espiritual, como una preparación de lo que iba a venir. Y esa ley fue entregada a la descendencia de Adán y Eva en el libro del Éxodo, en cuando se multiplicaron los judíos en Egipto y fueron libertados de Egipto por medio de Dios y por medio del instrumento Moisés. Entonces es cuando se les da una ley, la ley mosaica, pero antes de esa ley, Dios. Tenían una ley no escrita, pero sí tenían una ley de Dios, un conocimiento de Dios, como lo vamos a ir viendo. Bueno, entonces, eso de que echó afuera es que el campo que perdimos de amar al prójimo, de la espiritualidad, pues la perdimos. Pero Dios tuvo que seguir con Eva, con la descendencia de Eva, que vamos a ver las genealogías, que fue donde sale el primer pueblo que se le da una ley. Y así Dios, desde que entró el pecado, en su misericordia, preparó con amor, con paciencia, con todo ese pueblo, para que llegara nuestro Señor Jesucristo y nos regresara la espiritualidad. Bueno, entonces mire, echó pues fuera al hombre del Edén, como hoy también los que estamos en el campo, los que estamos y se nos ha dado la bendición de arar la tierra, de trabajar la tierra, y transgredimos por codiciar el fruto que ofrece el adversario. De igual manera, aunque muchos se digan apóstoles, aunque muchos se digan pastores, Dios es el que los echa fuera del reino, porque les quita la cabeza, les quita el espíritu, les quita a Cristo. Y el que convence al mundo de pecado es el Espíritu Santo. Pero usted dirá, entonces ellos, ¿qué hacen cuando bautizan? ¿Qué hacen cuando predican? Mire, hermano y hermana, cuando la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo convence de pecado, es que el verdadero evangelio nos habla de la cruz, nos habla de una muerte, nos habla de una separación. Y estos, que Dios los ha echado afuera, no predican eso. Predican, ya eres salvo, Dios te ama, ya te vas a tener todas las... Y no les predican el pacto, ni lo que Dios pide, el precio que pide Dios para poder entrar al reino. Y entonces no lo pueden decir, primero porque ya no tienen entendimiento, porque fueron echados del campo. Y segundo, porque no pueden convencer a alguien a que deje todo. Es una locura eso, si no es Dios. Porque el que convence de pecado, así lo dice la palabra. Y cuando venga el Espíritu, Él convencerá. No yo, no. Así que aquí las hermanitas y el hermanito que están en esta congregación, que están en la cruz, que lo dejaron todo, que están consagrados, no fui yo el que los convencí, sino fue la presencia de Dios y por medio del Espíritu Santo. Los que no tienen esta doctrina, los que no tienen este campo, ya fueron echados afuera por la ingratitud y la incredulidad, por haber cambiado la gloria de Dios, por codiciar el poder y lo pasajero. Bueno, entonces, fíjese bien. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Yo le dije ayer que ahí nos quedábamos para poder profundizar un poquito, porque aquí en Génesis capítulo 3 aparece por primera vez un ángel, un querubín. La bendita palabra nos enseña, hermano y hermana, que la creación de Dios no empezó aquí en el planeta Tierra, empezó allá arriba. Los ángeles fueron hechos primero antes que los seres humanos. ¿Cuántos millones de años antes? No lo sé, pero fueron hechos mucho tiempo antes que nosotros. Ahora, Dios allá arriba creó 4 géneros, o 4, vamos, para poder entender, para que usted entienda, 4 dones. Así como aquí hay apóstol, maestro,
profeta, pastor, evangelista, allá también hay dones. Arcángel es como el apóstol aquí. No, se lo dio como ejemplo, no que sea igual. Se lo estoy poniendo como parábola. ¿Sí? Es el que tiene más poder delegado por Dios. La palabra ángel viene del vocablo angelos, del griego, que significa mensajero. Y recordemos que todo lo que hizo Dios, bendito hermano, es para una obra, todo lo que hizo. Recuerde que hay únicamente dos creaciones de Dios que nos ha dado libre albedrío, que son los ángeles y los seres humanos. Nada más, no hay para más. Y el libre albedrío es la conciencia que tenemos de saber entre el bien y el mal. Bueno, entonces, había arcángel, había querubines, había serafines y ángeles. De esos 4 géneros nos habla la bendita palabra. Son mensajeros, sirven a Dios. Ahora bien, los querubines bíblicamente son ángeles protectores. De hecho, si usted recuerda, cada quien tiene una obra allá arriba. Los querubines se nos representan en la Biblia como protectores, como que protegen algo. Así de igual manera, en el arca del testimonio, en el arca de la alianza, una vez que Dios mandó, conforme al modelo que se le dio a Moisés, erigir esa urna de madera bañada en oro y que se hizo conforme Dios lo mandó. Bueno, estaba bañada en oro, esa urna contenía el maná, contenía la ley y contenía la vara de Moisés adentro de la urna. Todo tiene simbolismo, se bañó en oro y arriba habían 2 querubines. Fíjese bien, le voy a explicar bien un poquito. Viéndose de frente, con las alas extendidas, unos hacia las otras, tocando sus alas y viéndose de frente y tocando sus alas arriba de la caja de acacia. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué representa esos querubines? ¿Cuál es el simbolismo? Recuerde que lo que le estoy enseñando es lo que Dios ha revelado a los justos. Recuerde que nosotros, este lenguaje es espiritual. Recuerde que el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir. Quiero decirle que Dios no nos da mucha enseñanza profunda de los ángeles del cielo, porque eso a mí no me edifica. A mí me edifica su mandamiento, el camino que debo de seguir. Que los ángeles sean guardianes y protectores, como lo dice en Hebreos 1, a favor de los que se van a salvar, hasta ahí, no más. Pero sí, los simbolismos y la enseñanza que hoy nos enseña Dios para su iglesia, para nosotros. Ahora, estos querubines, la caja primeramente de acacia, en el Antiguo Testamento, esa urna bañada de oro, representa, fíjense bien lo que les voy a decir, representa simbólicamente como una sombra el templo, la iglesia que Cristo Jesús vino a levantar. El tabernáculo representa a los seres humanos porque la madera era de la caja, la urna era de madera. Nosotros fuimos sembrados, tuvimos que ser árboles, ¿verdad? Ahora, una vez que fuimos árboles, esa urna se bañó en oro, totalmente en oro puro. ¿Qué representa el oro bíblicamente? Ya se lo he dicho muchas veces. Simbólicamente representa pureza. Y en este nuevo pacto, Dios nos vino a hacer sin mancha. Nos vino a quitar el pecado y nos dijo, no pequen más. Y nos dijo, manténgase como oro, con esta ley. Porque esta ley, mientras ustedes les dé el mandamiento y la practiquen, y les dé el otro mandamiento y lo practiquen, ustedes seguirán siendo de oro y estarán hasta que alcancen una estatura espiritual. Una vez que alcancen y terminen su discipulado y alcancen un don por mí, entonces van a hacer una urna donde van a tener la vara de Aarón que representa el Espíritu Santo, representa el poder para abrir el mar rojo, representa el sostenerme y no tropezar. Vas a tener la ley del Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento, en tu corazón.
Porque recuerda que dice la bendita palabra, que un escriba saca tesoros antiguos de su corazón y tesoros nuevos de su corazón, hablando del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Eso representa la ley. Y el maná representa el Nuevo Testamento. El Cristo Jesús, de Mateo, Apocalipsis. En el Antiguo Testamento, la ley de Génesis a Malaquías, que son 39 libros, y que en el Nuevo Testamento son 27 libros, con epístolas y libros. Entonces, eso representa que una persona que alcanza la perfección, que alcanza a estar en la presencia de Dios, dentro lleva la vara, lleva la ley y lleva el maná. Ahora bien, los querubines, ¿qué representan los querubines? Los querubines representan, bendito hermano, como una sombra. ¿Sí existen querubines arriba? Sí, yo no lo discuto. Y serafines y arcángeles, sí existen, ¿sí? Pero simbólicamente a nosotros se nos llama también ángeles. ¿En dónde lo dice? En Apocalipsis. Y escribe al ángel que está en Éfeso, y escribe al ángel que está en Esmirna, y escribe al ángel que está en Tiatira, al representante de su iglesia, porque nosotros también somos mensajeros. O sea, no es que yo sea, que tenga ala, todo es espiritual. O sea, ángel significa mensajeros, y recuerde que Cristo Jesús, el pacto que vino a establecer con su iglesia, es ir a dar el mensaje, es ir a dar testimonio de las cosas de Dios. Ahora, los querubines son hoy, como una sombra, primeramente hablando de la iglesia, somos aquellos que hemos alcanzado un tamaño espiritual y que tenemos las alas, porque bíblicamente nosotros por fe tenemos alas, como dice en Apocalipsis capítulo 12, que a nosotros se nos fueron dadas las alas del gran águila, que es el Espíritu Santo. ¿Qué representa simbólicamente las alas? Representa, bendito hermano, que mediante la fe y mediante la presencia de Dios, yo esté arriba y no abajo en el mundo, que no esté en la mesa del diablo, que esté en el monte, que esté crucificado juntamente con Cristo, que pueda yo caminar en el mar y que Facebook, internet, adulterio, fornicación, dinero, fama, poder, estén debajo de mis pies, que es Satanás, que es el mundo. Pero no es por obras, no es por obras, es mediante la fe y mediante el poder de Dios, que un ser cristiano, nacido y que es una nueva criatura, lo podemos ver volar cuando no está abajo, cuando no está en lo corruptible, cuando está totalmente consagrado. Entonces, ya hemos visto ese tema en Mateo. Recuerde, si usted quiere que yo amplíe cualquier tema que Dios me permite dar, con mucho gusto, bendito hermano y bendita hermana. Ahora, las alas entonces representan el poder de Dios para estar arriba de, para ser atalayas, para ser vigilantes. Ahora, ¿qué estamos guardando? ¿Y qué es estar ala con ala? Ala con ala es que somos un solo cuerpo. Que el apóstol, maestro, profeta, no importa el don, bíblicamente estamos unidos por coyunturas, estamos unidos por huesos para hacer un cuerpo, para hacer uno solo, junto con Dios y con Cristo Jesús. Se nos llama el cuerpo de Cristo Jesús, unánimes, unidos, todos los días como Dios me ha permitido, porque siempre le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué congregación hay hoy que estén todos los días, los 365 días del año, unidos, juntos, trabajando en la obra de Dios? Si la hay, que no dudo que haya una por ahí, o dos, o tres, o 10 en el mundo, son pocas las que hay. Y si la hay, quédese ahí, porque eso representa el poder de Dios que nos une. Los que estamos arriba, como dicen Salmos 119. Señor, compañero soy yo de los que te temen, de los que guardan tus mandamientos. Compañero soy yo. ¿Qué dijo Cristo? ¿Quién es mi amigo? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Sino los que guardan los mandamientos de mi Padre. Esa es mi madre, ese es mi hermano. Ahí está. Los que tenemos alas, los que somos de arriba, estamos unidos. ¿Y qué estamos haciendo?
Estamos en todo momento con vista, ¿sí? Cuidando a las ovejas, cuidando esa caja de una, cuidando al templo de Dios, cuidando lo precioso, lo que Cristo Jesús ya limpió, cuidándolo. ¿Y cómo lo cuidamos? Porque los querubines son protectores, como lo vamos a ver. ¿Qué cuidamos? ¿Cuidamos los verdaderos siervos? ¿Cuidamos que Satanás no entre en la congregación, que no entre su sabiduría, que no entre? Estamos como atalayas, estamos con las alas, estamos vigilantes, estamos cuidando a las ovejas a que no venga Satanás con astucia. Entonces, sí, hay querubines también allá. Sí, hay también aquí protectores y querubines. Entonces, ya le dije, ahora fíjese bien, ahora, echó pues al hombre y puso al oriente. Ayer le decía que era el oriente. El oriente representaba al mundo, el que no era pueblo de Dios, ¿verdad? Porque ahí fueron echados Adán y Eva, fuera del Edén, al mundo, al oriente. Dice, del huerto del Edén, que ya le sabemos lo que es el huerto, y puso querubines. Ahora, ¿para qué puso querubines? Para vigilar la entrada del huerto en el oriente. Dice, fíjense, y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Ahora, una espada encendida que se revolvía por todos lados. Sí, vamos a meditarlo. Una puerta y una espada de fuego que se revolvía. Pues imposible pasar. Imposible pasar. Ahora, le explico los simbolismos. La espada bíblicamente representa la sabiduría de Dios. Recuerden Apocalipsis, hay muchas citas bíblicas. Una de ellas es cuando Juan, uno de los apóstoles que siguió a Cristo en la isla de Patmos estando preso, se le presentó Cristo Jesús y cuando lo describe como una espada que sale de su boca. También la bendita palabra nos enseña en Hebreos que la palabra es como una espada de doble filo, que penetra hasta partir del alma, las coyunturas. Y hay otras muchas citas bíblicas más en donde nos enseña que la sabiduría de Dios es una espada y la sabiduría de Satanás es otra espada. Que por eso se llama Jehová de los guerreros. Que por eso nosotros somos un ejército mejor armados que la de Satanás. Porque esta sabiduría, esta espada, jamás ha fracasado contra las armas del diablo. Son más poderosas las armas que tienen los hijos de Dios, que es la palabra verdadera, que ha dejado rechinando dientes, que ha dejado enmudecidos, que ha dejado esta sabiduría a gente muerta. Cuando eres pecador y estás muerto, eres hijo del diablo. Entonces, ¿qué representa la espada que tienen los querubines? Que bueno, ya le dije que con la sabiduría de Dios, aquí, al Edén, a la riqueza que ha traído Cristo, nosotros, con la palabra, no podemos permitir la entrada a la iniquidad, a la impiedad, a la práctica del pecado. Y estamos cuidando, porque los que ya fueron expulsados alguna vez, como dice en Hebreos capítulo 6, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y recayeron, es imposible, así lo dice la Biblia, que sean renovados para arrepentimiento nuevamente. También dice en primera de Juan capítulo 3, versículo 10, que el que practica el pecado es del diablo. Entonces, la bendita palabra como representante, a mí me dice Dios que aquel varón que tuvo un crecimiento, que tuvo la obra y que transgredió y que ya no fue perdonado, si quiere regresar, nosotros no tiene derecho ya al árbol de la vida. No tiene derecho ya a la cabeza que es Cristo Jesús. Ya no tienen derecho. Entonces, esa es la espada que se revolvía. Ya no tienen derecho a la espiritualidad. Y todo con simbolismos. Porque de igual manera, un verdadero representante puesto por Dios, vuelvo a repetir el mandamiento, que a mí me ha tocado. Gente que fue expulsada o ex hermanos que practicaron el pecado, que luego quisieron regresar y que Dios nos dijo no. Y que con la palabra
se les dijo, acuérdate que lo tuviste y lo perdiste. Recuerde, hermano, recuerde, cualquier duda que usted tenga, con la Biblia. Con la Biblia. Porque muchos predican lo contrario. Muchos son enemigos de la verdad. Predican un Dios perdonador, alcahuete, que permite el pecado, que la salvación no se pierde. Ese no es el Dios de los cielos y de la tierra. El Dios de los cielos y de la tierra es un Dios de orden que nos ha dado un poder para ser íntegros. Tenemos un pacto. Bueno, entonces, fíjese bien, para guardar el camino del árbol de la vida. El camino del árbol de la vida. Ahora, de igual manera, fíjese bien, ¿qué vamos a aprender aquí? Jesús es el árbol de la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué pasó? Que desde que entró el pecado, ya Dios nos quitó la espiritualidad y no permitió a ninguno que viniera del oriente la entrada también, exceptuando a Eva y Adán, exceptuándolos, ¿sí? No permitió a nadie entrar al reino de los cielos hasta que Dios preparó y vino a predicar Juan el Bautista y vino a predicar Cristo, yo soy la puerta. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Ahí, en ese momento, por el sacrificio de Cristo y por su muerte, quita a este poder, a estos querubines que estaban guardando el Edén, el campo, el Nuevo Testamento, esta bendita obra, la estaban guardando porque el primer pueblo que fue en carne no tuvo el privilegio de evangelizar, no habían apóstoles, no había evangelio, no había vida, no había resurrección. No estaba Cristo en carne, como vino para dar su vida. Ahora, una vez que Dios preparó todo, entonces se abre la puerta y se nos da derecho nuevamente al árbol de la vida y a este camino. Pero por lo pronto, por siglos, el ser humano, desde que entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, entró un gobierno, entró un imperio del enemigo y así los dejó Dios. ¿Por qué? Bendito hermano y bendita hermana, porque desde que entró el pecado, todos los que estábamos predestinados para nacer en el Edén, como lo dice en Efesios 1, Dios, en su amor y en su misericordia, no nos abandonó. Porque fuimos contaminados por el pecado, por este hombre. No nos abandonó, sino que Dios cerró la puerta por un tiempo, pero se dio a la tarea y a la obra en su amor de preparar todo una historia viva, con historias vivas y con muchísima sabiduría para regresarnos por medio de Cristo Jesús, por medio de profecías, por medio de historias vivas, el Edén nuevamente. Espero ser explícito, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora bien, vamos al capítulo 4. Ya fuera Adán y Eva, dice la palabra que conoció Adán a su mujer, Eva. Y cuando dice conoció, habla de la multiplicación, de procrear. Recordemos que Dios es el creador. Si yo puedo tener un hijo con una mujer, o más bien la mujer va a dar un hijo, pero nosotros somos los que también se necesita al hombre y a la mujer para poder engendrar un hijo. Recuerde que todo viene de Dios, bendito hermano y bendita hermana. Y de una vez le digo, ¿verdad? ¿Para qué Dios permitió a la mujer y el matrimonio? ¿Para qué Dios permitió? No hay una cita bíblica, hay muchas, ¿eh? Dice que la mujer se va a salvar dando hijos. ¿Y por qué? Pero la mujer cristiana, ¿por qué? Porque si no es por medio del evangelio que yo vaya a convencer a alguien para que sea hijo de Dios, pues bueno, en un matrimonio puro, en un matrimonio cristiano, cuando se tiene un hijo, en automático nace un hijo de Dios, nace un hijo espiritual, en automático. Y entonces
la bendición de Dios viene a los hijos por la conducta de los padres. Si yo soy un padre junto con mi esposa íntegro en el camino de Dios, en automático mi hijo está bendecido y va a ser un ser espiritual. Y si no es de una manera, de otra manera nos estamos multiplicando para ir a la guerra, para ir a la obra de Dios. Bueno, entonces Dios permitió también, porque como los vistió, recuerde que los vistió, ya le expliqué, no les regresó el Edén, pero sí les permitió una voz, una enseñanza. No, la ley se le conoce cuando fue escrita en piedras y cuando fue inscrita en pergaminos. Pero antes del Éxodo, antes de que se escribiera esa ley, Dios, Adán y Eva conocían perfectamente bien la ley, conocían perfectamente bien. Y todo lo que vamos a ver es una sombra, son simbolismos. Ahora, conoció Adán a su mujer Eva, tuvieron una relación, la cual concibió y dio a luz al Caín, el primogénito. El primer hijo que tuvo Adán y Eva fuera del Edén, Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y bendito hermano, bendita hermana. La bendita palabra nos enseña no nada más en esta cita, sino hay otras muchas citas bíblicas más, en donde no hay ningún accidente nacido, aunque haya sido por violación, aunque haya sido antes del matrimonio en el mundo, sin conocer a Dios, no hay un solo ser humano que haya nacido sin la voluntad de Dios. Sea para ser pueblo de las tinieblas, sea para no conocer nunca a Dios, o sea para conocer a Dios. No hay casualidades. Todos los seres humanos que han habitado el planeta Tierra y los que estamos habitando el planeta Tierra, no hay ningún accidente, no hay ninguna casualidad. Pero aquí, fíjese bien, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Porque también había mujeres, ¿verdad? Pero el varón siempre va a tener simbólicamente una representación en la Biblia. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, los que utilizó Dios siempre para su sacerdocio, fue de la tribu de Leví, fueron puro varón. No habían sacerdotes en el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios. Siempre hubo sumos sacerdotes y sacerdotes que se ocupaban para atender la casa de Dios, el templo. De igual manera, en el tiempo de los reyes, primera de reyes, segunda de reyes, jamás Dios permitió a una mujer gobernar, puesta por Dios, porque hubo una mujer que usurpó, pero no puesta por Dios, en el tiempo de los reyes. Pero jamás hubo una reina. Ahora, también en el Antiguo Testamento, los que iban a la guerra siempre eran los varones. Las mujeres no iban a la guerra. Una vez fue Débora, pero ella no peleó. Pero ahí hay otra enseñanza. Pero los que iban a la guerra era puro varón. Las mujeres y los niños se quedaban siempre. Ya profetizando Dios que también para esta guerra, a esta lucha que tenemos no con sangre ni con carne, sino contra Satanás, contra principados, contra huestes de maldad, los que Dios ha puesto al frente para la guerra son varones. Aquí, en la verdad, bendito hermano y bendita hermana, no hay, en la verdad, no debe haber apóstolas, ni pastoras, ni quien dirija al pueblo de Dios femeninamente. Y ya le digo, yo no estoy en contra de las mujeres, yo estoy en contra del diablo, yo estoy en contra de lo que predica Satanás, yo estoy a favor de la verdad. Y cualquier comentario, cualquier duda, con la Biblia, con la Biblia. Y de igual manera, yo siempre les he dicho a los que estas enseñanzas escuchan, si usted es humilde y me dice, usted está mal, mire, y va a utilizar como todos, a Débora y a Raquel, que Raquel llora por sus hijos, y que no tienen discernimiento para poder entender la palabra, por favor, si usted me va a dar una cátedra con 2 citas bíblicas, por favor, ¿sí? Porque yo
no le voy a dar una cátedra, la sabiduría de Dios, no me jacto, pero si usted es manso, con más de 100 versículos bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento como en algunos del Nuevo Testamento, yo le puedo mostrar lo contrario a los que muchos predican y han metido herejías. Entonces, por eso en el Antiguo Testamento, el varón, el primogénito, era el que llevaba la bendición, la herencia, como cuando nació Esaú, cuando nació Jacob, siempre el primogénito era el que iba a llevar la bendición. También de igual manera, quiero decirle y quiero hablarles ya que estamos ahí para profundizar, porque Dios me permite deshebrar bien cada versículo para no tener ninguna duda. También en el Nuevo Testamento, Dios nos habla de primogénitos. Y es muy importante empezar a introducir esta enseñanza, porque cuando vayamos a las descendencias de Caín y de Adán, va a poder entender usted lo que yo le voy a explicar ahorita, por qué siempre aparece el primer varón engendrado y no los demás. Porque dice, y engendró a fulano de tal, y engendró hombres y mujeres. Pero, ¿qué simbolismo tiene el primogénito en la Biblia? Porque también en el Nuevo Testamento dice que este pacto es para los primogénitos. Y yo no fui primogénito porque tuve un hermano mayor que yo. ¿Pero qué es primogénito? En el Nuevo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir. Bueno, yo fui llamado, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. De todos los que son llamados, pocos llegan a tener un tamaño espiritual. Y cuando, mediante la fe, los que pudimos llegar a la cruz, a crucificarnos juntamente con Cristo, los que pudimos terminar mediante la fe, mediante el amor de Dios, un discipulado, y se nos dio un don, entonces cualquier don que haya sido apóstol, cualquier don, tenemos nosotros el mandato de dar testimonio y de llevar evangelio a quien veamos, a quien encontremos. Ahora bien, yo le pongo de ejemplo, cuando Dios me dio un crecimiento, empecé a predicar el evangelio personalmente, y esas ovejitas que se convirtieron en su momento y que se bautizaron, el mandamiento de Dios es que las tenía que cuidar, que lo que recibí por gracia lo tenía que dar por gracia y tenía que consagrar mi vida. Entonces, así empecé en un lugar y empezó a crecer el evangelio y fui el primero que llegó a sus vidas, fui el primogénito que llegó a sus vidas para predicar el evangelio de vida. Eso es, toda la Biblia es espiritual. Bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Bueno, entonces fíjense bien. Por voluntad de Dios se ha adquirido un varón. Ya le dije lo que es varón. Ahora, después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra. Fíjense toda la profecía que va a haber aquí, la enseñanza. Porque acuérdense que la Biblia es profética. Desde que entró el pecado, ya Dios está profetizando aquí a los dos pueblos. Al primer pueblo, que fue de carne, que no pudo ofrecer frutos espirituales, porque no había venido el Espíritu. Porque el ofrecer frutos espirituales es presentarle ovejitas vivas que estén dispuestas a sacrificar sus vidas por Cristo Jesús mediante el trabajo y el amor y la enseñanza de un instrumento. En el primer pacto, lo que le traían a Dios eran animales, eran legumbres, eran el fruto de la tierra. Y Dios, como dice en el Nuevo Testamento, Dios no se agradó del primer pacto, que fue una sombra, que por eso dio por terminado el primero y vino el segundo. Bueno, eso es lo que profetiza, como vamos a ver. Pero también, lo que profetiza aquí
es hoy en el Nuevo Testamento, se lo voy a profundizar y se lo voy a decir perfectamente bien. Aquí también va a dar la enseñanza a Dios de los dos tipos de iglesia que hay hoy. Una que se disfraza de ángel de luz y vamos a ver su fruto porque lo vamos a escudriñar bien. Que se disfraza de ángel de luz, que se jactan y se dicen que son cristianos, que parecen sepulcros blanqueados, que parecen ovejas, pero por dentro traen lobos y huesos de muerto. Y va a profetizar la iglesia verdadera de Dios, en Caín y en Abel. Ahora, ¿cuál es el fruto que ofrece una iglesia apóstata, una iglesia de carne? ¿Y cuál es el fruto que ofrece a Cristo y a Dios? Una iglesia íntegra y verdadera. Bueno, una iglesia del mundo ofrece lo terrenal. Ofrece, Señor, mira qué templo tan grande te hice. Mira qué congregación tan grande. Mira los instrumentos que tenemos. Guitarras Yamaha, órganos Onkyo. Tenemos el mejor equipo para alabarte, Señor. Las mejores bancas, tenemos mármol, tenemos... y aparte, Señor, pues tenemos casas, tenemos empleos, tenemos... Ok. Ese fruto no lo quiere Dios. Ese es el fruto de la tierra. Ahora, una iglesia íntegra que guarda el pacto de Dios está ofreciendo ovejitas, está ofreciendo mediante el evangelio gente que haya sido del mundo y que tome su cruz y le entregue su vida al 100% a Dios. Esos son los dos frutos. Y no es que yo diga, tengo una iglesia llena, porque puedo tener una iglesia de 100, de 200, de 300 personas como las hay, de 20, de 40, pero de todos esos 40, o de 100, o de 200, ¿cuántos están en la cruz, separados del mundo y entregados a Dios? Yo, honestamente, hermano y hermana, no conozco. Y yo le voy a pedir de favor, si usted está en una de esas, se lo suplico, se lo ruego, hábleme, contácteme, porque yo quiero convivir con hermanos y hermanas que estén en la verdad, que sean espirituales. Es lo que yo le pido a Dios, es lo que yo estoy buscando también por este medio, para poder esperar unánimes la llegada de Cristo Jesús. Y si usted lo duda, contácteme, hermano, aquí. Todos los días estamos en la obra de Dios. Todos los días, consagrados. Entonces, aquí vamos a aprender esas dos cosas, ¿verdad? Bien, ahora, aquí vemos su hermano Abel, fíjese bien. Caín, por voluntad de Jehová, y luego fíjese, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, Caín fue labrador de la tierra. Y voy a penetrar y profundizar. Cristo Jesús, cuando vino, se le conoció como el pastor de las ovejas. El primer pueblo se le conoció no como pastor, sino como el primer pacto. ¿Qué pasó con el primer pueblo? Que no ofrecía sacrificios vivos a Dios. ¿Qué pasó con el primer pueblo? Que tenían un templazo, eran ricos. ¿Qué pasó con ese primero? Bueno, en todo momento persiguieron a Cristo para matarlo. En todo momento. Cristo Jesús era pastor, los otros no eran pastores. Caín sabía de Dios. Recuerden lo que le acabo de decir. Adán y Eva les enseñaron lo que vamos a ver. Porque los dos ofrecieron a Dios. Los dos ofrecieron a Dios. ¿Quién les enseñó a ofrecer a Dios? ¿Quién les enseñó que había un Dios? Adán y Eva. Y uno tenía temor y el otro no tenía temor, porque vamos a profundizar las dos enseñanzas y el pecado que hoy también presenta en la iglesia, Caín. Ahora bien, ¿qué
representa un pastor de ovejas? ¿Y qué representa un labrador de la tierra? No del Edén, labrador de la tierra. Recuerde que vimos, ahora por el pecado comerás de la tierra y te dará espinos y cardo. Acuérdense, yo le repito que no se le olvide lo que hemos visto para poder concordar, ese duro trabajo que Dios dio a los hombres para que se ocupen en él. Ahora, hoy el labrar la tierra es una obra que me separa de cuidar una oveja, que me separa de dar por gracia lo que recibí por gracia, lo que me separa de estar en la cruz derramando mi alma, derramando mi sangre, mi vida a una ovejita para presentársela a Dios en sacrificio, porque para poder tener hoy este ministerio, para poder tener el don de pastor, se necesita una consagración, se necesita una entrega total. No puedo servir a dos señores, porque el otro señor me ofrece el fruto de la tierra, el otro señor me ofrece la otra obra, el otro señor me ofrece lo que la tierra me da, que son riquezas temporales. Esos son los simbolismos, hermano. Ya no estamos hablando del Edén, sino del fruto de la tierra. A ver, labrador de la tierra representa el mundo, representa la otra obra del diablo. Dice, y a su hermano Abel fue pastor de ovejas, que fue. Ahora, aconteció andando el tiempo. ¿Y qué ofrecen los? Bueno, ahorita no me voy a adelantar, ahorita vamos para allá. Aconteció andando en tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Tú te vas a salvar si das tu carro, si das dinero, tú vas a ser salvo, tú si das tus bienes. Los representantes hoy predican que, acuérdense lo que vimos en Mateo, que los fariseos o los sacerdotes ponían por mayor las ofrendas, el dinero, que el altar. A los que han dado un seguimiento saben a lo que ya nos referimos. Y a los que no, y han leído la Biblia, así está en Mateo, cuando Cristo Jesús los empieza a acusar y les dice, hay de ustedes hipócritas que ponen por mayor la ofrenda del templo, la ofrenda que hay, el dinero, la ofrenda que hay, que el mismo templo. Hay ustedes que tienen por mayor esas riquezas. Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, ¿qué es lo que ofrecen hoy los falsos representantes? Y que piensan y están engañados que se van a salvar. Ofrecen iglesias, ofrecen aparatos musicales, dinero, casas. Bueno, ¿y qué es lo que yo vengo a ofrecer? Porque yo a Dios no lo compro, Dios no tiene precio. A Dios no se le puede comprar con dinero. Él es el dueño de todo. A Dios nunca me pidió. Él vino a hacer un templo, nunca me pidió ir a comprar un terreno para hacer una construcción y aprender a ir. Él nunca ordenó eso. Jamás ordenó eso. ¿Qué fue lo que me pidió Dios? A mí me pidió Dios ofrecerle ovejas, ir a evangelizar, ir a predicar, ir a convencer, ir a sacarlos del mundo, ir a que consagraran su vida, ir a que tomaran la copa de Cristo Jesús y dejaran la copa que los embriaga. Eso es lo que Dios me pidió. Eso es lo que le tengo que presentar. Eso es lo que Dios pidió como una sombra en el Antiguo Testamento. Sacrificios. Bueno, entonces fíjese bien. Aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Mira, Señor, el templo. Mira, Señor, la guitarra. Mira, Señor, las casas. Mira, y se la trajo. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas. Ya le dije lo que es un primogénito. Un primogénito es aquel llamado, no que fue comido por el pájaro, no que fue sembrado en mala tierra y los pedregales lo secaron. No,
no los que crecieron con espinos y cardos y los espinos y cardos lo ahogaron, sino aquel que de 100 llegó, o llegaron dos, o llegó uno de 100 y llegó a la cruz y llegó a amar a Dios y llegó a crucificarse juntamente con Cristo para ser un instrumento muerto al mundo y consagrado a Dios y ser un primogénito, como ya se lo expliqué, de llevar el Evangelio. Ahora, ahí está. Entonces dice, ¿verdad? Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas. ¿Pedro, me amas? Sí, apacienta mis ovejas. No te vayas al mundo, no te vayas como los fariseos, a buscar los primeros lugares, a tener casas. No, tú ofréceme, apacienta mi rebaño, cuida mi rebaño, que crezca. Ofréceme primogénitos en sacrificio. Bueno, Abel también trajo primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Ahora, ¿qué es de lo más gordo? Recuerda que la bendita palabra nos habla de comida espiritual y de comida física. La comida espiritual es el maná, es este alimento. Si una oveja gorda, es como dice en el Nuevo Testamento, que un escriba saca los tesoros antiguos de su corazón y los tesoros nuevos de su corazón. O sea, una persona, una ovejita gorda, es aquella que tiene toda la palabra del Antiguo Testamento y toda la palabra del Nuevo Testamento en su corazón, bien alimentada del maná. Eso es una ovejita gorda. La ovejita come en los montes, la ovejita come pastos. Ahí está Salmos 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastorará. Entonces, siempre simbólicamente, la hierba representa la palabra de Dios. Ahí está también Daniel, capítulo 1, ¿verdad? Cuando pidieron comer no carne, no a la mesa del rey, sino comer semillas, comer lo verde. O sea, ahí hay, bendito hermano y bendita hermana. Y para poder nosotros, para poder engordar una oveja, para poder meterle la sabiduría a una ovejita, hay un precio. Medítelo, hay un precio muy alto. Como yo siempre le he dicho y le he puesto el ejemplo. Para poder tener una profesión en el planeta Tierra, sea licenciado, arquitecto, ingeniero, sea lo que sea, cualquier profesión, ¿qué se necesita? Una consagración, una entrega de vida durante horas, durante días y durante años continuos. 20 años, quizás, de estudios, de consagración, de lágrimas, de risas, de todo, para poder llegar a tener una profesión. Y yo siempre le he preguntado, y le pregunto nuevamente, ¿dónde hay más sabiduría? ¿O qué puede valer más? ¿Una profesión o el conocimiento de Dios? Yo creo que si usted es sensato, dijo la segunda. Y si la sabiduría de Dios no se compara con una profesión, ¿cuál cree usted que sea el precio para poderla tener en el corazón? Si para poder tener una profesión el precio es lo que ya le dije, aquí es la cruz. ¿Qué dijo Jesús? Y nadie puede ser mi alumno, discípulo, porque discípulo es alumno. Así lo digo. Nadie puede ser mi discípulo si no toma su cruz. Porque el que ame su vida, la perderá. Pero el que deje su vida por mí, la hallará. Y este pacto es de fe. Entonces, si yo tomé mi cruz y morí al mundo, tuve la primera bendición, porque al dejar el mundo, dejo toda preocupación, todo afán, todo negocio, toda obra que no me permita concentrarme a esta sabiduría. Como
un hijo que meto a la escuela y yo quiero que tenga una profesión, yo le digo a mi hijo, no vas a trabajar, no vas a hacer nada. Tu deber es concentrarte y traerme 9 y 10. Es tu deber. Por el alimento no te preocupes. Por el vestir no te preocupes. Yo te voy a dar todo, hijo. Yo nada más quiero que me des un título. Y tú, no voy a meterte nada que te distraiga. Tú no vas a trabajar en otra obra. No, tú conságrate. Muy bien. Lo mismo nos dice Dios. Para poder llegar a tener o ser una ovejita gorda. Entonces, aquí está, bendito hermano. ¿Qué le habrá costado? Claro que esto fue físico, estas son parábolas, estos son ejemplos, pero yo quiero decirle, ¿qué le cuesta a un pastor ofrecer una ovejita gorda? A mí no se lo digo para jactarme. Yo se lo digo siempre para la gloria de Dios, porque no es por obras. Pero las ovejitas que yo le he ofrecido a Cristo, que ya están consagradas y muertas al mundo, me costó, mediante la fe, 17 años de una entrega total de día y de noche, los 365 días del año, año con año, hasta el día de hoy. Ese es el precio. Bueno, entonces, el fruto de la tierra es no una consagración, es querer servir a dos señores, a las riquezas y a la vez a Cristo, y no se puede, no se puede. Ahora, fíjense bien, vino Caín engañado. ¿Hasta quién le enseñó que había un Dios? Ya le dije. Y le trajo una ofrenda, sabía que había que ofrendar. ¿Sí se la trajo a Dios? Sí, ahora bien. Abel trajo también de sus primogénitos, ya le expliqué lo que es primogénito, de sus ovejas. Es muy importante también, ¿por qué oveja? ¿Por qué no otro animal? ¿Por qué no puercos? ¿Por qué no cabritos? ¿Por qué oveja? ¿Y por qué los simbolismos que Dios utiliza? Una oveja representa un animalito manso, que obedece, que no cornea, que no es imperactivo, que es semiciego. Hablando de los animales verdaderos, no ven a más de 1 metro, tienen vista borrosa, no tienen colmillos ni tienen nada para defenderse contra un lobo, contra un león, contra un oso. Tienen que estar siempre las ovejitas en manada, nunca solas, siempre están en conjunto, siempre están cuidadas por un pastor y apacentadas por un pastor que las lleva a los pastos y a ríos. Todo con representación, porque de igual manera una ovejita es mansa y obediente a Dios, a su pastor que es Cristo Jesús. Nosotros nos dejamos guiar porque somos ciegos a las cosas de Dios y nos dejamos guiar, nos dejamos apacentar y somos cuidados por Dios en una familia, en un redil, juntos, unánimes. Y una ovejita también, bendito hermano y bendita hermana, cuando la van a sacrificar, no llora. Cuando la van a degollar no grita. El puerco sí grita. Va echando unos gritos horrorosos el puerco. La ovejita, como dice en Isaías 53, de Cristo, y fue como oveja enmudecida, sin abrir la boca al matadero. Entonces, una ovejita no está llorando por estar en la cruz, por estar sacrificada. No está diciendo, ¡ay, Señor! Sino va sin decirle a Dios por qué. Todo eso representa una oveja. Ahora, vuelvo a repetir, para poder ofrecer este sacrificio, un representante primeramente debe ser pastor, porque Abel era pastor, Caín no era pastor. Hoy también hay muchos que se dicen pastores, pero son pastores falsos, son mentirosos. No es cierto, porque un pastor da su vida por las ovejas. Como dijo Cristo Jesús, el buen pastor la vida da por sus ovejas, y las ovejas escuchan su voz y la siguen. Entonces, yo le estoy concordando muchísimos versículos bíblicos para que usted asegure
que lo que Dios me permite enseñar es bíblico, bendito hermano y bendita hermana. Y profético, sobre todo profético. Entonces, Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, ya le dije lo que es lo más gordo, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Claro, pues es lo que nos pidió Dios. Apacienta mis rebaños, hijo, multiplicar, hijo, ofréceme sacrificios, hijo, ofréceme los gorditos, porque yo los voy a necesitar. Claro que eso le agrada a Dios. Dice, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Así de igual manera, todos aquellos que quieren ofrecer, vuelvo a repetir, a Dios cosas materiales, Dios no se agrada. Él dice, yo no te pedí eso. Yo soy el dueño de todo. ¿Cómo me quieres ofrecer a mí dinero? ¿Cómo me quieres ofrecer alhajas? ¿Cómo me quieres ofrecer una construcción? ¿Quién te dijo que me construyeras un templo? Yo te dije que yo no habito en templos hechos por manos humanas. Yo te dije que mi hijo vino a construir un templo. Yo te dije que tomaras tu cruz. Yo te dije que fueras luz. Yo te dije que fueras sal. Yo te dije que me ofrecieras sacrificios vivos, santos y agradables. Ahora, yo le digo, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay que ofrecen otras ofrendas extrañas que no pidió Dios? Hay muchas iglesias que piensan que se van a salvar por la abundancia de las riquezas terrenales que no son de Dios. Ahora, no se agradó de su ofrenda. Como hoy también muchos pastores dicen, mira Señor, hay 200 personas, hay 300 personas en esta congregación, ya bautizamos, somos 1000, somos 40, pero no son ovejas, ni tampoco están muertas, ni se las están ofreciendo, son cabritos hiperactivos y son del mundo. Son de la tierra. Entonces, no miró con agrado suya y se ensañó Caín en gran manera. ¿Qué pasa, bendito hermano y bendita hermana, cuando no se agrada a Dios de nuestra obra? Se nos quita la paz, se nos quita la presencia de Dios y viene un fruto, porque se ensañó Caín y decayó su semblante. También hay enseñanza en decayó su semblante. ¿Por qué? La bendita presencia de Dios nos trae un rostro de luz, como el de Moisés. Nos trae un rostro de paz. Pero cuando se sale Dios, se nos endurece la cara, como dice en Ezequiel. En Ezequiel, capítulo 2, nos habla, y capítulo 3, que el pueblo de Dios era pecado y que tenían la cara como piedras, endurecidas. Decaen su semblante. ¿Sí? De hecho, le dijo Dios a Ezequiel, ve y te envió un pueblo duro de rostro. Parece piedra. Pero la presencia de Dios, hermano, nos trae gozo, nos trae paz, nos trae un semblante de luz. Ahora, cuando se nos quita la presencia, da este fruto. Bendito hermano y bendita hermana, mañana continuaremos con el versículo 6, se me ha ido la hora. Yo les mando un abrazo y el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.